Voy a pedir a los ponentes que pasen al estrado. Vamos a hacer una sesión corta de preguntas. Les pediría a la audiencia si tienen alguna pregunta, alguna duda. Doctor Mauricio, deje que suban. Un micrófono, por favor. Bueno, yo lo que quiero hacer es nada más un comentario con respecto a la hepatitis E. La hepatitis E, cada vez hay que pensar más en ella para diagnosticarla, y como comentó el doctor Raúl, en la mujer embarazada sí tiene especial cuidado porque puede desarrollar hepatitis fulminante. Y la ribavirina hay que utilizarla en casos muy especiales, como lo comentó. Pero mi mensaje es, la ribavirina está contraindicada en la mujer embarazada. Ahí no utilizar ribavirina por el efecto teratogénico que tiene, para que no se vayan con esa idea que hay que darles a todos los pacientes ribavirina que tengan hepatitis grave. Y eso es todo. Gracias. ¿Algún comentario, doctor? Okay. No, totalmente de acuerdo. Ahí siempre se tiene que hacer el control riesgo-beneficio. Sabemos que cuando una paciente embarazada sufre una hepatitis E grave, tiende a ser falla hepática fulminante con mucha facilidad. De hecho, de los pocos casos que me han tocado a mí, en realidad ninguno ha llegado a término el embarazo. Eso es algo real. La prioridad es la vida materna en ese momento, y en realidad los casos que a mí me ha tocado ver en la vida real, se ha detenido el embarazo por el altísimo riesgo que tiene la paciente que está en la terapia intensiva hepática, y se inicia el tratamiento con ribavirina. Esto en los casos que a mí me ha tocado ver. No he tenido la fortuna de ver un caso de una mujer embarazada con virus E que haga falla hepática y que haya tolerado llegar al final del embarazo. No sé, hay muy poco escrito. La verdad es que sí busqué más referencias. No hay demasiado en cuanto a cómo terminar el embarazo en estas pacientes, porque la mayoría llegan a falla hepática fulminante. Entonces, la prioridad es salvar a la paciente. Margarita, ¿un comentario? Yo creo que el virus E, en la actualidad, como que no sabemos muchas cosas en nuestro país. A lo que se refería el doctor, los dos brotes que ha habido, que son en Huitzililla y en Telistac, en el estado de Morelos, fueron diagnosticados mucho tiempo después, y realmente ahí sí hubo muertes por falla hepática fulminante en las embarazadas. Y hay un estudio por ahí cortito, que hizo el doctor Raúl Bernal, no sé si tú participaste en él, en donde encontraron anticuerpos, pero realmente la enfermedad como tal no la diagnosticamos porque no pensamos en ella. Pero el anticuerpo existe, o sea, el anticuerpo se puede hacer en México, obviamente es caro, pero yo creo que es una entidad que tenemos que pensar en ella, y que eventualmente pues se trata con ribavirina o con cariño, porque muchas veces solitos se curan. Bueno, epidemiológicamente se considera que hepatitis C es la enfermedad hepática más frecuente. De hecho, prácticamente todos estamos en contacto con hepatitis C. Hay epidemiología mundial que lo demuestra, si es que hiciéramos anticuerpos en todos los pacientes. Sin embargo, es importante recordar que existe la enfermedad, sobre todo en esos casos en que no tenemos un diagnóstico, siempre y cuando descartemos la presencia de intoxicación por drogas, porque creo que también eso es muy, muy importante. Hay una pregunta por aquí. Perdón, yo quisiera hacer un comentario en hepatitis C. Me parece que sí, esta es una enfermedad que vamos a empezar a conocer mucho más ampliamente. Creo que estas epidemias clásicamente descritas en Rusia, en la India, las de 1986 en Morelos, posiblemente no sea lo más común. Y muchos de estos pacientes con hepatitis aguda que tienen un patrón como de hepatitis A, seguramente tienen hepatitis C. Y probablemente algo que, si mal no recuerdo, los anticuerpos que se hacen hasta ahora, como que hay mucha variabilidad en su sensibilidad y su especificidad, y la PCR también creo que no está muy bien estandarizada como para darles el valor absoluto en todos los pacientes. No sé si
quisieran comentar algo. Sí, hay mucha variabilidad, inclusive en todo el mundo, de los marcadores. Definitivamente puedes tú tener marcadores negativos serológicos y la manera de hacer verdaderamente el diagnóstico es con PCR, sobre todo pensando, por ejemplo, en poblaciones graves como pacientes trasplantados que pudieran no tener la formación de anticuerpos y tener la infección, que ahora es un punto de investigación. René, ¿puedo eso es hacer lo- un comentario? Perdón, déjeme nada más comentar. Eso es lo que estamos empezando a hacer, pedírselo a los pacientes trasplantados, Claro. a los pacientes inmunosuprimidos, y pues pedimos el anticuerpo IgM, que sí no lo hacen, ahorita no tengo en mente el costo, pero sí tenemos que empezar a hacerlo más. Es diferente a la población que dio al mundo el virus, los poblados de Huitzilí y Telistac, porque esos eran poblados con pozos de agua donde era para todo, o sea, y fecalismo al aire libre, o sea, es totalmente diferente a lo que estamos viendo ahora, que ya es la epidemiología en el Gracias, país. Linda. Pero Doctora. sí hay que pensarlo, gracias. Ok, el CDC hace muchos años hizo los primeros encuentros de la epidemiología de hepatitis C precisamente en México, en Sinaloa y en algunos otros sitios. El problema, como se dice, más bien es por la mujer embarazada. Ahora yo pregunto algo. ¿Hay algún problema que nuestras pacientes estén casadas con alguien que esté tomando ribavirina y que a través del semen también pueda tener algún problema de ¿cómo se llama? Teratogénico? Pues muy buena pregunta, claro que sí, pero a ver, se los paso a... Lo primero que sí me gustaría comentar en cuanto a los estudios epidemiológicos de hepatitis E, y por eso hicimos mucho el hincapié en la charla, es que los anticuerpos tienen duración limitada. Y eso es algo que ha dificultado mucho los estudios epidemiológicos. Un paciente con IgG para hepatitis E a veces lo llega a negativizar 5 o 6 años después. Y entonces, aunque hagamos estudios poblacionales, no podemos saber cuántas de esas personas estuvieron expuestas y ya en realidad ya no encontramos anticuerpos. Y eso es una característica muy peculiar que tiene hepatitis E, que la protección no es vitalicia, y es algo que le llama mucho la atención a los investigadores y que sesga mucho los estudios epidemiológicos. Tener negativa la prueba ahorita no quiere decir que el paciente no haya estado expuesto unos años atrás. Estoy de acuerdo con usted, por eso se hace PCR. Ahora hay una nueva vacuna, no aceptada por la FDA, porque de todos modos está habiendo núcleos muy importantes de gente en África que está muriendo por hepatitis E y generalmente es por oro fecal. Si nosotros pudiéramos tratar de seguir las indicaciones como se hacía con cólera y hepatitis A, posiblemente podríamos detener la infectación de una hepatitis E. Pero recuerdo, y tiene toda la razón, los anticuerpos, los IgE y los IgM, y cuando alguien está inmunosuprimido, como pasa con el VIH, lo que tienes que hacer son cargas virales. Perdón, me gustaría irnos a lo de ribavirina porque si no nos vamos a quedar enfocados en la un solo ribavirina tema. sí puede tener efecto. Creo que la pregunta de ribavirina era muy importante y creo que serviría muchísimo para la audiencia. Sí, la respuesta es que si el paciente está tomando ribavirina y el esposo o la pareja, porque ahora pues ya no sabemos, como ya todo está permitido, entonces si la pareja también puede en un momento dado sí ser teratogénico, por lo tanto ni él ni ella deben de embarazarse, bueno, ella no se debe de embarazar porque tiene efecto teratogénico. Eso es parte del protocolo que tenemos que seguir cuando vamos a tratar a un paciente con ribavirina. Uno es en los casos de hepatitis E, que realmente se puede utilizar, pero en los casos de hepatitis C de Carlos, ahí muchos pacientes van a recibir también los antivirales, incluyendo ribavirina, y por eso también tenemos que tener un doble manera de tener anticoncepción. Bueno, Sí es teratogénica, pues. yo quisiera hacer una pregunta a los ponentes de hepatitis B. Mencionaban sobre los tratamientos y tenemos antivirales orales muy fáciles de dar, pero tenemos también interferón. Interferón no ha pasado de moda. ¿Cuándo utilizar interferón? Porque la ventaja es que es una terapia finita, que nada más se da por un cierto tiempo, y en cambio los otros medicamentos son caros y hay que darlos pues prácticamente, cuando menos, prácticamente de por vida. ¿Cuál sería su opinión? Quisiera ver la opinión de ustedes dos que hablaron sobre hepatitis B. Yo creo que… Perdón, contestaciones cortas porque si no nos va a dar tiempo para la… Yo creo que si es una persona joven debemos considerarlo porque vamos a tener esa persona con antivirales de por vida.
Si es una persona mayor, pues quizás es más fácil darle antivirales, pero eso sería uno de los puntos, ¿verdad? Joven, no cirrótico, en quien puedes curarlo y que se olvide de medicamento, mientras que los que reciben antivirales orales lo van a tener que seguir recibiendo. ¿Estás de acuerdo? Sí, sin duda, la tolerancia al tratamiento es importante. Una persona joven, sin cirrosis, a quien le podemos dar una buena expectativa de vida después del tratamiento, es una persona ideal para utilizar interferón todavía. Y como tú dices, es un tratamiento finito y definitivamente mucho más accesible y mucho más barato que el tratamiento con otros, el tratamiento continuo y permanente. Arturo. Sin embargo, nada más decir que las tasas de respuesta son pequeñas, ¿no? Claro. Aún con interferón son muy pocos los que logran curación en hepatitis. Es que depende a qué le llames curación. Aquí en hepatitis B, como yo les decía en la plática, tomamos la replicación. Es la cero conversión del antígeno E. El antígeno de superficie, acuérdense que ese menos del 10% desaparece, y la aparición del anticuerpo contra el antígeno de superficie es todavía más rara. Pero sí la tenemos también con los antivirales orales. Si tienes un paciente con antiviral oral que desapareció el antígeno de superficie, tienes que esperarte todavía un tiempo, unos 6 meses, que aparezca el anticuerpo y entonces con confianza retirar el antiviral oral, que sí se puede en algunos poquitos casos. Pero aún así, las tasas de respuesta a interferón son muy pequeñas. Sí. Una pregunta nada más para el doctor Ballesteros en relación a la posibilidad, sobre todo en aquellas zonas de alta prevalencia para hepatitis C. ¿Cómo podríamos hacer el diagnóstico serológico ante la posibilidad de que hubiera una coinfección por 2 genotipos o 2 subtipos de hepatitis C? ¿Se podría o solamente va a ser detectable aquella población que sea pues más numérica, ¿no? Gracias. Bueno, lo que pasa es que yo creo que a la población que ustedes vean como primer contacto, una cosa es que tengan una historia clínica donde ustedes pregunten si tienen antecedentes de transfusión de sangre, derivados de la 3 sangre, minutos más. o algún factor de riesgo, homosexualidad o muchas parejas, o la verdad que sí se puede transmitir por vía sexual la hepatitis C también, drogas endovenosas. Entonces, todo eso lo tienen que investigar, porque muchas veces no hacemos historias clínicas. Si tienes un alto índice de sospecha, ¿qué tienes que hacer? Un anticuerpo en contra del virus de la hepatitis C, que es una prueba muy barata, que si tiene necesidad, la asociación la regala, va a ser de a regalo. Una vez que tenemos el anticuerpo, no nos podemos quedar con eso, porque puede haber personas que tuvieron el contacto con el virus, que lo depuraron, pero van a tener el anticuerpo. Después de eso sigue carga viral y genotipo. Un comentario corto del La Linda. fundación Una y última la pregunta. Muy cortito, es algo importante. En Asia se están viendo casos de coinfección con B y C, hepatitis B oculta, que tratan la hepatitis C, la curan y luego se les viene una hepatitis B gravísima. Entonces, añadido esto a ser marcadores de hepatitis B. Y si hay positividad de anticore, por ejemplo, como decía Nacho, tienes que hacer el DNA, porque si vas a dar tratamiento para C, tienes que tener el B controlado, porque si los virus viven en comunión, si quitas uno, el otro se dispara. Entonces, eso es importante. La última pregunta. Buenos días, felicidades a los ponentes de alto nivel. Yo tengo una pregunta para el doctor Ballesteros, que nos gustaría que nos asentara el papel de las pruebas rápidas para el diagnóstico de hepatitis C. Por lo que comentaban ahorita, ¿qué papel pudieran tener en la detección de esto? Yo creo que las pruebas rápidas son mucho menos sensibles, pero también son más baratas y creo que incluso se hacen en sangre, por punción, son rápidas y creo que es una forma de escrutinio que sigue estando ahí presente, ¿no? Como un primer paso. En México yo no sé si tenemos experiencia con ellos. Sí. Yo también la tengo, bueno, ahorita le paso si quieren, es que ahora yo me voy a adueñar del micrófono, pero todos los cursos que hicimos para pacientes de hepatitis C, cuando todavía estaba yo en el centro médico, que hicimos más de 10 cursos para pacientes, cada año les hacíamos las pruebas rápidas
y tenían una alta sensibilidad, no 100%, y había pacientes que se la volvían a repetir porque no creían que era cierta y la volvían a tener positiva. O sea que yo creo que como prueba de escrutinio es buena. En un momento dado eso podemos hacer. Eso es algo que nuestra asociación debería de hacer en un momento dado para tener más casos, pero luego ahora sigue el problema de que ahora con qué los tratamos. Te voy a nombrar jefa del comité de detección. Nosotros la hacemos cada año en los cursos que damos a pacientes el Día de la Salud Hepática. Además son gratuitas porque nos las proveen los mismos laboratorios de que manejan los antivirales y sí hemos detectado algunos casos positivos confirmados, como dice Margarita. Bueno, por horas del tiempo vamos a dar suspendida la sesión de preguntas. Regresamos en 20 minutos.